qué gusto en saludarte y te ofrezco una disculpa. Ayer teníamos pactada esta conversación, pero pues me piqué con la ministra Margarita Ríos Farjat. ¿Cómo estás, mi querido amigo? No te preocupes, mi querido David, muy buena entrevista, sí la alcancé a escuchar y bastante interesante. Mientras decías, ¿por qué no me llamaron? Pues no, la verdad es que se puso muy interesante la entrevista. Oye, a Lo ver, sé. tú que eres un experto en el sector energético, a mí me tiene desconcertado el dicho reiterado del presidente, por lo menos un par de veces en los últimos días, que Dos Bocas ya está produciendo. ¿Es cierto? ¿Hay alguna Eh, evidencia? no, David, de hecho yo te diré que es parte del producto de la imaginación del presidente. Y pues hay que decirlo con todas sus letras, nadie le va a reclamar nada al presidente, diga lo que diga, lo hemos visto incluso ahora hasta con la campaña presidencial. Lo que pasa es de que el presidente siempre, y es parte de sus compromisos de campaña, él dijo que no iba a dejar obras inconclusas. Y bueno, pues muy poca gente, muy pocos han hecho la tarea, el trabajo de ir a Dos Bocas, ya sea con drones o siendo invitados por la Secretaría de Energía, para revisar el avance real de las obras. Y ahí es donde nos damos cuenta, muchas fotos han empezado a salir de manera, hay que decirlo, clandestina a través del sitio, y el avance, aunque es notable, pues obviamente está lejos de estar concluida la refinería, David. ¿Qué le falta a la refinería? Principalmente les hace falta una sección, una de las plantas más importantes, que es la planta catalítica. Les hace falta mucho, pero mucho cableado, prácticamente la mitad del cableado de toda la refinería, y obviamente les toca alguna parte de soldadura. Hay que entender que estamos hablando de más de 2,000 kilómetros de tubería tan solo en la refinería. Hacer las soldaduras no es una tarea sencilla, eso es una cosa que se tiene que hacer de manera manual. Y una vez que se termine todos estos procesos, David, va a empezar los periodos de prueba. Hay que asegurar a través de pruebas donde se inyecta vapor, ver que no hay alguna fuga. Ya cuando metamos combustibles es preferible que esa cosa no estalle o que empiece a tener alguna fuga de consideración. Y en ese sentido, o sea, yo sí creo, a ver, porque los que tratan de defender a la refinería, es que es una refinería, no enchiladas. Todo mundo dijo que pues, no eran enchiladas y que no se podía hacer en los tiempos y los plazos que dijo Rocionale y el presidente, por tanto. Pues, o sea, ciertamente pues, es muy difícil hacer una refinería. Eh, entonces, eso de decir, es que es complicado, pues sí, todo el mundo sabía que era complicado, menos este presidente y la que fuera su secretaria de Energía, ¿no? Efectivamente, David, y aquí de nuevo no tenemos que inventar nada. Hay que recordar de que en el año 2019 se invitó a las principales empresas que se dedican a hacer estas mega obras de infraestructura a que licitaran sobre la obra, y todas declinaron participar porque era imposible justamente los 3 años de construcción y 8,000 millones de dólares. Se les ofreció justamente porque después ya con el tiempo supimos de algunas ofertas que se hicieron, se les pidió hacerte una tecnología mucho más sencilla para no meter el rollo de las coquizadoras, que le haga un nuevo nivel de complejidad. Se les habló de duplicar el presupuesto para meter más mano de obra, se les habló de extenderlo quizás 5 años. Obviamente, hay que decirlo, en su eterna soberbia, la exsecretaria Rocionale, pues ella pensaba literalmente que eran enchiladas. Ella en algunas formas pensó que esto simplemente era como armar unos legos, construir y poner 17 plantas. Y en el Inter pues, se le olvidó poner la planta de cogeneración, se le olvidó poner las obras auxiliares, se le olvidó poner las obras portuarias para sacar el producto, se le olvidó poner el gasoducto para poder alimentar la refinería y con eso producir hidrógeno, se le olvidó pues prácticamente todo lo demás, David. Para ponerlo en términos muy sencillos, ella pensó que poner un motor y era poner un auto. Se le olvidó la transmisión, se le olvidó la suspensión, se le olvidó los tanques de gasolina, la parte eléctrica, los asientos, y prácticamente no le puso ni siquiera los retrovisores. O, a ver, ya me oyes, ¿verdad? Se le olvidó o lo hizo como esas ventas tranzas que hacen muchos pero sí pero también tiene que comprar aquella cosa. Pero, no, hombre, no le tiene que comprar aquella otra. Y así te van subiendo el precio, ¿no?
Mira, yo te lo diría por una mala experiencia que tuve, de que esto es como comprar un tiempo compartido. Cuando de pronto te das cuenta que las letras chiquitas te dicen y te acotan y entonces te das cuenta que lo que compraste no es precisamente lo que tú imaginabas, algo similar pasó acá. Ahora, a diferencia de todos los demás, a la secretaria sí se le dijo con mucha anticipación, contigo en ese espacio lo hicimos en reiteradas ocasiones, pero si la señora en su momento no quiso escuchar, pues de eso sí se le puede reclamar mucho. Sí, a ver, no, yo no creo que haya sido falta de capacidad. Creo que estamos en el peor de los escenarios, que fue muy mala intención. O sea, que fue una manera tramposa para quedarse primero, para cumplirle el capricho al presidente y luego ir inventando cosas. Y hoy el presidente está diciendo que ya está en operación cuando es absolutamente falso, ¿no? Bueno, aquí hay que entender, y te lo voy a dar parcialmente la razón, David, porque eso es justamente ese sueño, esa mega obra, es literalmente el ticket, el camino a la fama de Rocío Nale, que pasó de ser una asesora parlamentaria, de pronto a ser diputada, a ser secretaria de Energía y ahora ya ser gobernadora. Todo porque le apostó y le supo vender muy bien a las aspiraciones políticas y delegado, hay que llamarlo así, de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido ella dijo, yo soy de Pemex, yo sí sé hacer las cosas. Hoy nos damos cuenta que pues eso simplemente no era suficiente. Oye, déjame llevarte rápidamente a otro tema. ¿Qué opinión te merece Lucenela González como secretaria de Energía? Pues mira, te lo voy a ser muy sincero. Me parece una decisión importante por la cercanía que tiene Luz Helena González con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Es uno de sus más grandes aliados que han estado mucho tiempo. Ahora, me llama mucho la atención que la ponga en un puesto de tanta irrelevancia. Y tengo que explicar el por qué digo esto, David. Hay que entender de que los grandes problemas que hay en Pemex, principalmente en Pemex y en cierta manera también en CFE, poco o nada influye en lo que vaya a ser el secretario o secretaria de Energía. Aquí se tiene que ver muchísimo más quiénes van a ser los directores tanto de Pemex y CFE. Problemas, por ejemplo, como tener estos 7,000 millones de dólares que tienen que pagar entre intereses y la amortización de su deuda los primeros días de septiembre, aunque Luz Helena, aunque la secretaria de Energía sea la presidenta del Consejo de Administración, pues simplemente no tiene ningún peso. Hay que entender de que una vez que se termine Dos Bocas, pues incluso buena parte de sus facultades de política energética también se van a ver altamente disminuidas. ¿Para qué mandar un perfil de esa cercanía en un puesto que realmente en los hechos pues va a tener tan poca trascendencia? Te la planteo del otro lado, para reorientar la política energética. ¿A qué me refiero? Cambiar ese esquema de que el director de Pemex y de CFE son un par de virreyes y darle un cariz diferente. Reconducir, por ejemplo, a mí, Claudia Sheinbaum me lo dijo en alguna entrevista, que ella que consideraba que Pemex se tenía que convertir en una empresa de energía, como le están haciendo la mayoría de las petroleras en el mundo, y que no era necesario, por ejemplo, tener a Litiomex, a lo mejor que hiciera, que se metiera a litio Pemex. Yo creo que el racional, si es ese, es correcto. Tengo que contradecirme, querido David. Si esa es la intención de Claudia Sheinbaum, entonces nos está demostrando un tremendo desconocimiento de lo que tiene en la panza de Pemex y de las verdaderas capacidades que tiene. Déjame darte un ejemplo. Hoy Petróleos Mexicanos está más cerca de ser un ecopetrol de 1 millón de barriles que de volverse de un BP o un Total Energies y hablar de hidrógeno, de captura de carbono. Sus capacidades simplemente no están ahí. Es como, y aquí hay que llamarlo incluso con los paralelismos de la reforma judicial que se está planteando el día de hoy. Es más cercano de que pongamos a la licenciada Bellacat en la Suprema Corte de Justicia o incluso a Lenia Batres que tratar de traer a un verdadero jurista, un cosío o en términos internacionales incluso un Alito o algo por el estilo. Simplemente las capacidades de Pemex no están ahí. Y esas capacidades, esa experiencia, por desgracia, no se compran con dinero, ni tampoco con buenas intenciones. Allí cuando de pronto quieren cambiar esto, es buenas las intenciones,
pero simplemente habla del profundo desconocimiento que hay de las empresas. Y hay que hablar de otra manera, que parece que nadie quiere ser director de Pemex, ¿eh? Hay que decirlo con todas sus letras, la chamba del director de Pemex, la urgente, es de carácter financiero. ¿Cómo se le va a hacer para pagar los 21 mil millones de dólares a los contratistas y los primeros 7,000, porque también en diciembre tienen que pagar otros 1,500 millones de dólares? La urgencia, lo prioritario es pagar esto. Después ya tendremos que ver quién es el perfil que le puede dar a la empresa y que sepa las características e incluso, también te lo puedo ir adelantando, que tenga el suficiente peso político dentro de la administración, pero también la interlocución con los propios ingenieros petroleros de Pemex y que no lo terminen, valga la expresión, mareando con cosas que mucha gente no entiende. Pues sí, así va a ser. Y hay que ver quién será el director de Pemex. Y yo creo que en Comisión Federal de Electricidad va a estar Jorge Mendoza, que yo no tengo duda que hará un buen papel, pero ya no podemos hablar de ese tema, lo dejamos para la próxima, si te parece bien, porque me tengo que ir a un corte. Claro que sí, David, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Otro para ti.